están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Food Science. Yo soy Ale Maciel y hoy les voy a enseñar cómo diferenciar entre un huevo fresco y uno viejo. Además, les voy a enseñar para qué es ideal cada huevo dependiendo de su frescura, porque el hecho de que no esté totalmente fresco no significa que ya no se pueda comer. Hoy voy a hacer dos pruebas para comprobar la frescura de los huevos. La primera es sumergir los huevos en un vaso con agua para ver cuál flota y cuál no. Pero ¿por qué flotaría un huevo o por qué se hundiría? Bueno, pues los huevos tienen por dentro una telita que seguro han visto que se llama membrana. Esta, aunque la gallina acabe de poner el huevo, siempre está ligeramente separada del cascarón, teniendo como una pequeña burbujita de aire. Pero el cascarón es poroso, así que conforme van pasando los días, el huevo va eliminando humedad y va absorbiendo aire, lo que hace que la burbuja vaya creciendo. Por eso, un huevo viejo es más probable que flote a uno nuevo, porque el nuevo tiene muy poco aire adentro y el viejo tiene más aire por dentro. Después voy a abrir cada huevo en un plato y lo vamos a observar para identificar cómo se ve la yema y la clara en cada etapa de la frescura de los huevos. Para esta prueba voy a utilizar 5 huevos. Uno lo compré en la tienda hace 3 semanas, el otro lo compré hace 2 semanas, el otro lo compré hace 1 semana, otro lo compré hoy y otro lo puso una gallina hoy. Fui a buscarlo a un gallinero. De hecho, quiero agradecer a Joy of Illinois Farm, una granja muy linda, no muy lejos de mi casa, que me permitió hoy entrar a su gallinero y tomar un huevo. De esta manera me aseguré que tenía un huevo fresquísimo del día. Ellos tienen unas gallinas muy lindas que viven felices en el campo y que ponen huevos hermosos de muchos colores porque tienen de varios tipos de gallinas. Ellos tienen una tiendita donde venden los huevos y otros productos de su granja, como leche de cabra, mermeladas, miel de maple, etc. Me encantó visitarlos y espero volver muy pronto. Les comparto las imágenes que tomé hace ratito que fui a visitarlos. Eggs and when you cross them with other chickens, then they come out different colors. So we've had a whole range of blue and gold. Suscríbanse a mi canal para conocer nuevas y deliciosas recetas y muchas otras cosas relacionadas con el mundo de la comida. Y quédense aquí conmigo para aprender a identificar un huevo fresco. Como les expliqué al inicio, entre más viejo es el huevo, es más probable que flote. La verdad es que en esta prueba yo los vi casi todos iguales. Veamos cómo es cada uno por dentro en la siguiente prueba. Fíjense cómo su clara es compacta y ligeramente amarillenta. La yema se ve abultada y brillante. Los huevos así de frescos son ideales para pocharlos y hacerte unos huevos benedictinos de desayuno, por ejemplo, o también para hacerlos estrellados, porque conservan súper bien su forma. Vamos a ver cómo van cambiando con el paso del tiempo. Podemos observar cómo la clara va perdiendo poco a poco su estructura. Este ya no se ve tan compacto como el anterior. De hecho, la clara se ve en 2 partes, una más extendida que la otra. Este huevo es ideal para hervirlo o para hacer omelets y huevos revueltos. Este tercer huevo, como ya se expande más y su yema no es muy resistente, es ideal para hacer galletas, panes o pasteles. Pueden ver cómo la clara está totalmente extendida en el plato. Como en realidad a la clara le queda muy poca humedad, este huevo es ideal para hacer merengue, ya sea para postres como macarons o merengue para un pastel, o hasta para capear chiles rellenos. El merengue te va a quedar súper esponjoso y firme porque casi no tendrá agua.
luce casi igual que el anterior, pero ya está muy viejito. Yo la verdad no te recomendaría que lo uses. Conforme van pasando los días, la yema absorbe la humedad de la clara, haciendo que ésta pierda su estructura y se haga como una alberca, así súper extendida y líquida, aunque en realidad no tiene mucha humedad. La yema deja de ser abultada y se expande por el agua que absorbió. Además, es más fácil que se rompa. El color de la yema depende de la alimentación de la gallina y no de la frescura. Pueden ver cómo esta yema se ve mucho más naranja que las demás, pero eso no tiene nada que ver. Es súper interesante ver cómo el huevo se fue transformando conforme pasó el tiempo. Y aquí podemos ver más de cerca la comparación entre el huevo que fue puesto hoy y el huevo que fue puesto hace un mes. Como ya les platiqué, de acuerdo a la frescura de cada huevo es para lo que este es ideal. Además pudimos ver que aunque hoy compremos un huevo en la tienda, este no está súper fresco porque tomó como una semana entre que la gallina lo puso hasta que llegó a una tienda. Cuando vivimos en una ciudad sé que es complicado encontrar alimentos que sean frescos del campo, pero lo mejor que podemos hacer es entonces en la tienda buscar la etiqueta que trae la caja de huevos que indica cuándo la gallina puso esos huevos y así busques los más frescos en la tienda. Para que los huevos se conserven mejor en tu casa, yo te recomiendo que los guardes en el refri, pero que no los pongas en la puerta, porque el movimiento afecta su composición. Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas ninguna de mis recetas ni mis tips. Nos vemos en el siguiente video. Que tengas lindo día. Bye.